Hola, bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida a este foro de discusión que es de Mind2Mill. En esta oportunidad nos acompaña el señor Alfonso Muñoz, el señor Rafael Ortiz, el señor Javier Mesa y el señor Marco Vera. Para comenzar les voy a pedir que cada uno se presente brevemente cuál es su background académico y cuál ha sido su experiencia. Y después vamos a comenzar con las siguientes, con algunas preguntas. Yo soy Magín Torres, yo soy ingeniero civil de minas y tengo una maestría en metalurgia extractiva. Principalmente he trabajado en el desarrollo de proyectos mineros y también en algunos modelos geometalúrgicos a través de mi experiencia. Alfonso, no sé si nos puedes contar, te puedes presentar y también nos puedes contar algo de tu experiencia. Seguro, Magín, gracias. Alfonso Muñoz, yo soy chileno, trabajo actualmente en Perú. Tengo como 33 años de experiencia en minería. Soy ingeniero metalurgista de la Universidad de Atacama. Tengo una certificación como cinturón negro Six Sigma por los Internal Felt Dodge, una Lean Six Practitioner del Instituto Kaizen en Chile. Acabo de finalizar un par de diplomados, en la Universidad Católica de Chile en estrategia de transformación digital de organizaciones. Y hace poquito estoy en proceso de finalizar uno de inteligencia artificial aplicado a minería. En realidad la minería es un tema que me apasiona y más aún ahora con el tema de la industria 4.0. Muy bien, bienvenido. Rafael. Gracias. Buenas tardes, Rafael Ortiz de Ceballos. Yo soy ingeniero electrónico con una especialización en control e instrumentación. Tengo experiencia aproximada de unos 25 a 30 años en el rubro de control de procesos o instrumentación. También un apasionado por la aplicación del control a la minería y sobre todo por la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Toda la revolución actual que tenemos digital. Gracias. Perfecto. Javier, no sé si nos puedes contar algo de ti. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ver, yo de profesión soy ingeniero en química, ingeniero civil en metalurgia y tengo una especialización en ingeniería industrial. Vivo en Chile, trabajo en Chile y he pasado por operaciones, por empresas de servicio, mucho tiempo trabajando en temas de innovación tecnológica y ahora participando en la empresa Mindset Technology, en la cual estamos desarrollando tecnología justamente para la industria 4.0. Muchas gracias, Javier. Marco, bienvenido. Ok, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Un gusto estar acá. Realmente muy entusiasmado de ser parte de este panel y la discusión. Como decía, mi nombre es Marco Vera. Soy ingeniero químico de profesión, pero debo decir que he trabajado toda mi vida en el área de procesamiento de minerales y geometalurgia. Creo que me sería muy difícil ser ingeniero químico nuevamente. Yo tengo mucho background en proceso, en todo lo que tiene que ver con caracterización de procesos y optimización de ellos. Me he vinculado a lo largo de los años con el concepto de Mind2Mill y también con el concepto holístico de lo que es la geometalurgia. Así que muy contento de estar acá y ojalá tengamos una discusión productiva al respecto. Perfecto, Marco, muchas gracias. Bueno, todos vamos a aportar en este panel, hay muchos años de experiencia, hay muchos tipos de experiencias distintas, del punto del control, del punto de la operación, del punto de la academia y también del punto de la consultoría. Este panel, en mi opinión, es el corazón del APC, de este Congreso de Perú, y principalmente se creó gracias a esto, gracias a este concepto del Mind2Mill. Y esta discusión también nació y sobrevivió porque en una de las coordinaciones iniciales nosotros escuchamos de que el Mind2Mill está muerto y que ya no hay más. Me gustaría que ustedes, comenzando por ti, Marco, nos contaras cuál ha sido tu experiencia con el Mind2Mill. Entiendo que tú fuiste parte de la concepción o de esta metodología y nos gustaría escuchar tu experiencia. Ok, gracias, Magín. Sí, mire, yo tuve la gran fortuna de estudiar en Australia. De hecho, viví mucho tiempo en Australia, 25 años en Australia, y estudié en la Universidad de Queensland, en el JK Center.
y donde hice mi magíster y mi doctorado ahí. Y en el periodo que yo estaba estudiando, aparecieron todas estas personas que en cierta medida le dieron vida al concepto de Mind2Meal. El concepto de Mind2Meal se desarrolló en el JK Center, y esto debe haber sido, yo creo que al comienzo de 1992, 94, en ese rango de tiempo. El concepto está asociado a la Universidad de Queensland. Sin duda, otras organizaciones lo han utilizado a lo largo del tiempo. La aplicación del concepto a nivel global es bastante significativa. Y de la misma forma se ha hecho mucho con eso, con Mind2Meal acá en Chile, en diferentes operaciones. Y también entiendo que en el país hermano Perú también hemos tenido muchas aplicaciones del concepto, y han habido casos que son muy fortuitos en el sentido de que han dado muy buenos resultados y ha significado una contribución para el quehacer operacional de la extracción minera. En otras ocasiones hay gente que ha tenido situaciones que a lo mejor no han sido lo que han esperado, pero en el tiempo ha ido evolucionando. Y con el comentario que tú hiciste inicial, desde mi perspectiva, yo creo que el concepto no está muerto, es una herramienta útil, ha evolucionado y se le han incorporado nuevos aspectos de cosas que antes no se podían medir o que era difícil acceder. Entonces, todo lo que estamos viviendo con la digitalización y el manejo integral de información, yo creo que le está dando otro nivel a Mind2Meal. Y eso es algo que me gustaría que discutiéramos más en detalle con todos los colegas aquí presentes. Súper. Alfonso, Rafael, no sé qué nos pueden aportar ustedes desde toda su experiencia operacional y de todos los Mind2Meal que les ha tocado construir o estudiar. Alfonso, sé que tú participaste en Candelaria, no sé si nos puede contar algo de eso. Tienes el micrófono apagado. Seguro, disculpen. Yo me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de participar en distintas operaciones mineras con esta metodología, con este enfoque. En realidad es una disciplina bastante exigente, pero de mucho provecho. En resumen, he tenido la oportunidad de liderar y de facilitar 7 proyectos mina planta, 4 en concentradoras y 3 en lixiviación. Y en resumen, hemos logrado incrementos en esas diferentes operaciones que van desde 7% hasta 18%. El caso de Candelaria, en el año 2005 habían caído los tonelajes, y aplicando este proyecto, concentrándolo en una fase, tratando de, obviamente, hacer que la roca hablara de cómo era mejor reducirla de tamaño, logramos 15% de incremento de tonelaje. El caso más fuerte, diría yo, en beneficio fue en Sierra Gorda, del año 2016, cuando aplicamos este concepto antes que la planta entrara en operación, estaba en construcción, de hecho. Ahí aplicando otro tipo de herramientas como modelamiento estocástico con un Crystal Ball, para los que lo conocen, logramos determinar que había un potencial de 12% más o menos de incremento de tonelaje, y llegamos a 18% con minerales blandos. Entonces, ese tema también concuerdo con Marco, que respecto a que si Mind2Meal está muerto, efectivamente yo creo que no, que ha ido evolucionando con el tiempo. En algún minuto discutíamos también con Rafael previamente a esta conversación el tema del Mind2Meal versus el avanzado. En mi experiencia, el Mind2Meal era típicamente poner más explosivo en la mina para maximizar el fino y mejorar el tonelaje en la planta. El punto de vista del Mind2Meal avanzado, en mi experiencia, ha sido ya considerar la teoría de restricciones, ¿no? O sea, exceso de fino también genera restricciones agua abajo y pérdidas de producción, que finalmente son pérdidas financieras. Entonces, de alguna manera, sí doy fe. Este año nosotros estamos también compartiendo en este congreso lo que hicimos de Mind2Meal el año pasado con el soporte de una empresa externa. Lo va a presentar nuestro superintendente técnico, Yang Dong. Así que ahí se pueden enterar un poquito de lo que se encontró. A mí no deja de sorprenderme. En las 7 oportunidades que he podido participar en este desarrollo, definitivamente he encontrado cosas diferentes, cosas específicas, dependiendo de la operación, de la configuración y del diseño mismo y de las oportunidades en las diferentes compañías. Excelente. Rafael, ¿tú nos puedes contar algo de tu experiencia antes de empezar la... Bien, gracias. Bueno, yo venía más con preguntas que con respuestas, ¿no? He podido observar de Mind2Meal. Preliminarmente, pues, tiene mucho que ver con digitalización.
digamos, en los últimos 5 años, los grandes esfuerzos que se han realizado para el enfoque del Mine to Mill viene por la digitalización. Lo que percibo en la gran mayoría de las operaciones es un gran problema económico en el transporte de material que no ha sido correctamente reducido durante la voladura. Y eso trae consecuencias como, por ejemplo, derivar los camiones de acarreo, ¿no?, a pilas intermedias, que llamamos pilas dinámicas aquí en Perú. Y ahí muchas veces se tiene que reprocesar, ¿no?, lo que le llaman la balonería, ¿no? Y eso tiene un costo significativo de un lado, y de otro lado, cuando llegan esos sobre tamaño al punto de la chancadora primaria, ¿no?, al dump pocket de la chancadora primaria, el problema que se presenta es que te puedes pasar como 25 minutos con un bolón tratando de romperlo con el martillo, ¿no? Entonces, una estrategia ya un poco más avanzada del Mine to Mill es utilizar técnicas digitales de procesamiento de imágenes que te dicen, de un lado, si lo que estás cargando en el camión es o no es adecuado para que ya de frente lo derives, no lo tires a la chancadora, y bueno, del otro lado todas las técnicas de voladura que no son de mi dominio, ¿no?, para poder obtener un tamaño adecuado de mineral cuando los bancos lo permiten, porque hay bancos que son bancos de control que inevitablemente va a salir material grande, porque si los vuelas más, corres riesgo de poner en peligro la estabilidad del banco. Esa es una parte, y yo quisiera comentar luego, para no ocupar mucho rato ahora, otros aspectos que observo bastante interesantes del Mine to Mill y que tienen que ver con los modelos geológicos, los geometalúrgicos, ¿no?, y después la aplicación del Machine Learning, ¿no?, el análisis avanzado para saber qué llega, en qué momento a determinado punto de la planta. Gracias, eso. Perfecto. Javier, no sé qué nos puedes contar. Tenemos tiempo, estamos muy bien con el tiempo, así que podemos extender esta conversación, yo creo, para tocar todos los temas. Así que, Excelente. Javier, contigo. Sí, bueno, yo creo que lo que se ha comentado hasta ahora ha sido muy interesante. El génesis que nos indica Marco, sin duda, nos pone en el contexto y en la línea base de que el Mine to Mill nace por una necesidad más de la mina que de la planta, ¿cierto? Indudablemente que en el tiempo en que nació, vale decir, en los años 94, 96, por ahí, la necesidad que de alguna otra forma, o mejor dicho, la disponibilidad que tenían las minas en ese entonces desde el punto de vista de ley es muy diferente a la que existe actualmente. Si nosotros hacemos un recorrido en las minas en Chile, las minas en Chile por lo general no superan una ley de cabeza de 0.7, 0.8%, a diferencia de algunas que obviamente que están con leyes bastante interesantes, como el Collahuasi, que está sobre 1. Pero la generalidad de las minas anda en ese promedio. Y por lo tanto, el Mine to Mill yo tengo como perspectiva de que en ningún caso está muerto, sino que por el contrario ha cambiado de foco. Si bien es cierto, en el principio el foco era la mina, en este momento el foco está en la planta, producto de que justamente dada esta nueva condición de leyes de mineral, esta nueva condición de restricciones, como hablaba Alfonso, en el cual si nosotros revisamos un poco cuál es la filosofía que tiene un dispatch, o mejor dicho, un FMS, un Fleet Management System, no es tan solo poder enviar carga hacia la planta producto de solamente el resultado de una ley, sino que se están considerando muchas más variables metalúrgicas para precisamente poder generar el beneficio que en este caso el negocio minero espera. Ahora, ¿por qué razón también se ha volcado el Mine to Mill hacia la planta, a mi juicio? Por una cuestión muy simple. La integración de información que ha tenido históricamente la mina de la planta, lamentablemente no ha sido la más óptima. Y todo nace porque una de las 3 variables que en este caso la mina debe cumplir, que si la revisamos es el tonelaje que se cumple, en la fragmentación que se cumple,
y la información de leyes o la cuantificación de leyes, digamos, fuera de lo que es el modelo de bloque de la información de pozo de tronadura, lamentablemente no puede ser entregada en tiempo real, de modo tal de que la planta tiene que tratar de absorber todas las variaciones que en este caso la mina le entrega. Y por lo tanto, el foco exclusivo que debe en este caso tener el mine to mill es hacia la planta, porque la planta es la que tiene que ser el colchón desde el punto de vista de la molienda para que la flotación no tenga perturbación. Es súper interesante. Yo me quedo con todo lo que dijeron ustedes. Creo que estamos de acuerdo que el mine to mill no está muerto. Y principalmente creo que en mi opinión, este concepto o esta metodología depende o está viva o está muerta dependiendo de cómo las organizaciones responden a esto. Si hay una organización comprometida en que esto funcione, va a funcionar. En que la mina converse con la planta, que eso fue el primer trabajo que se hizo cuando estaba Marco, me imagino que conoció al señor Chitombo, al señor Maquí, al señor Morrell. Cuando ellos se juntaron, que fue probablemente por otro tipo de circunstancias, y empezaron a decir, oye, a mí me duele esto, a ti también te duele esto, y busquemos una solución en conjunto, vamos a llegar a algo bueno. Para mí el mine to mill partió de desbloquear un cuello de botella, que en este caso era un SAC, que era un circuito en particular en una condición de tiempo y cuando el SAC era la novia, era la reina de la fiesta. En ese momento la opción de mejorar tonelaje era reduciendo la curva. Con el tiempo, en mi experiencia yo me he dado cuenta que ese cuello de botella o se ha trasladado hacia la mina, principalmente hacia las perforadoras, o lo que dijo Rafael, que pasó ahora a ser un tema de manejo de materiales, un tema de carguillo y transporte, o en el peor de los casos, cuando nosotros producimos un exceso de fino, nuestros amigos que están aguas abajo, los espesadores, empiezan a llorar. No todo en la vida es generar más fino. Yo creo que quizás en un mine to mill, una segunda derivada más inteligente es encontrar cuál es la curva perfecta para mi proceso particular, para mis características geológicas y de ley, como decía Javier, que me permita destrabar o llegar al valor máximo de todo mi proceso. Tenemos casos que son IOCG, por ejemplo, en Candelaria, que es un material totalmente distinto al que está en Collahuasi y que con una curva fina se va a comportar excelente, pero con otro caso no. O en el caso tuyo, Alfonso, que estás en Toromocho, que para mi opinión es uno de los yacimientos más complejos que existen en el mundo. Tienes 8 o 10 unidades geometalúrgicas, entonces, claro, es fácil decir, yo quizás soy parte puedo ser el director y puedo decir, oye, implementa mine to mill, pero ¿cómo lo implemento en esta vorágine de unidades geometalúrgicas? O sea, es todo un desafío. Y concluyendo eso, me gustaría que ahora me dijeran ustedes o me contaran de acuerdo a su experiencia, ¿cuándo han visto que esto ha fracasado? ¿O qué podemos aprender de los fracasos o de las experiencias que han tenido ustedes de implementación de esto, en base a todo lo que les ha tocado vivir? Marco, no sé si podemos... Sí, encantado. Mira, antes de contestar la pregunta que estás haciendo, me gustaría hacer como un breve resumen de la evolución que ha sufrido el concepto, ¿no es cierto? Y cómo hemos estado hablando de mine to mill. En los últimos, a lo mejor, en los últimos 20 años, yo diría 20, 25 años, hemos hablado de diferentes cosas que han salido al camino que tienen relación con el concepto mine to mill. Hace poco me imagino que han escuchado hablar del concepto de la ingeniería de la ley, por ejemplo. El Great Engineering es algo que se está hablando que también tiene vinculación con el mine to mill. ¿Y por qué lo menciono? Porque la ingeniería de la ley, el concepto ley es muy interesante. La ley viene desde el yacimiento, cuando tenemos un yacimiento geológico, en que vinculamos la ley con el volumen de ese yacimiento. En la minería tenemos la ley que la vinculamos con la masa, ¿no es cierto? Y obviamente cuando llegamos a la etapa de proceso, vinculamos la ley con la regulación. ¿Ok? Entonces, eso es una forma, es otro punto de vista de cómo abordar el concepto mine to mill. Desde un punto de vista también de geometalúrgico, que hay una integración de lo que ocurre desde la geología, la minería y proceso, nosotros hacemos una integración de los conceptos relacionados con
la optimización integral del proceso, entendiendo o teniendo un modelo geometalúrgico o geoestadístico que subdivida el yacimiento en bloques y distribuimos parámetros o atributos asociados a esos bloques. Y esos atributos pueden ir desde una respuesta de flotación, un índice de dureza, un test de Bond. Los parámetros que nos podamos imaginar los podemos distribuir. En la medida que tengamos esa información numérica, podemos hacer una distribución de esos parámetros en ese modelo. Ahora, la gracia que tiene distribuir esa información que nos da capacidades predictivas. Podemos predecir qué va a ocurrir con esa información cuando ese material alcance la planta y lo procesemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es sumamente importante. Ahora, ha estado también muy de moda el concepto de tratar de optimizar energéticamente nuestro proceso. Y la optimización energética, nosotros comenzamos a entregar energía desde el comienzo cuando hacemos el diseño de la tronadura, o como dicen nuestros colegas peruanos, de la voladura, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera instancia donde entregamos energía a través de este diseño, explosivos, química, ¿no es cierto? Y eventualmente vamos a llegar con ese material que va a ser chancado, conminuido de alguna forma y eventualmente procesado. Ahora, energéticamente, ¿cómo podríamos optimizar todo esto? Y aquí viene el concepto que también me imagino que ustedes han escuchado hablar del concepto de preconcentración o sorting, que la gente habla de sorting, ¿no es cierto? El sorting es una forma de sacar de la escena el material que a lo mejor ya tiene ciertas características y que puede ser removido y solamente procesar lo que es importante. Eso nos apunta a la optimización energética. Ahora, de todo esto que yo acabo de mencionar, que son muchos conceptos sin duda, hay una cosa que hay un hilo conductor y que comunica todos estos aspectos. Y lo que comunica todo eso es la mineralogía. Entender cuál es la matriz, el ensamblaje mineralógico con el cual estamos entendiéndonos y al cual estamos aplicando el concepto de Mine2Mill. Y cuando nosotros nos desconectamos de la mineralogía y nos hacemos un seguimiento propiamente tal de esto, desde un punto de vista de mineralogía contextual y aplicada, es cuando caemos en situaciones de problema, creo yo. Y ahí puede el concepto fallar, en mi opinión. Entonces, tener un entendimiento holístico de qué ocurre con este material en las diferentes instancias donde se va a ser tratado desde un punto de vista energético, de proceso, y eventualmente, algo que no mencionamos, pero que es bien importante mencionar, la gestión que vamos a hacer de ese desecho. Porque esa mineralogía se va a transferir hasta el momento que terminemos de extraer el valor y quedemos con un material que llamamos ganga, desecho, relave. Y de hecho también eso abre todo un concepto que el concepto también que se habla mucho, el concepto de la ingeniería de la ganga. Porque nosotros movemos grandes volúmenes y cantidades de material para sacar una cantidad pequeñita de valor. Hacemos una perturbación integral del sistema y ese exceso de material que no tiene valor tenemos que disponerlo y gestionarlo eventualmente. Y esa gestión también está vinculada a la mineralogía. Creo que voy a dejar ahí, si no voy a extender mucho para darle la oportunidad a los colegas a comentar. Sí, lo que me quedo de tu intervención es que una falta de caracterización mineralógica te puede llevar al fracaso. Sin duda. Estamos totalmente de acuerdo. Es una de los focos. Alfonso, no sé si nos puedes contar algo. Sí, yo comparto la opinión de lo que menciona Marco. Y como tú dices, Magín, en realidad, Toromocho sí, también en mi experiencia, yo estuve en Sierra Gorda y en Caserones, y antes de llegar acá pensé que había estado en dos de los yacimientos más complejos. Sin embargo, cuando llegué acá me di cuenta que aún me faltaba conocer y que el más complejo, como tú dices, uno de los más complejos del mundo probablemente está aquí. En resumen, aquí hay básicamente 5 tipos de minerales, si lo ponemos desde el punto de vista de la alteración. Hay 2 intrusivos, uno fílico y uno potásico. El fílico es más poquita la presencia en la mina, que obviamente ese material que no parece intrusivo, porque pasa como agua por el sac. Pero sin embargo me quedo con los otros 4 porque cuando arrancamos la discusión de poder desarrollar un Mine2Mill, siempre hablamos de Mine2Mill, pero en realidad a veces se transforma en un Mine2Plan o Mine2End.
dependiendo hasta dónde lo va a enfocar uno. O sea, el Mine to Mill básicamente nació con el concepto de mina-molino. Pero cuando habla de Mine to Plan, uno trata de hablar ya de la flotación. Y Mine to End prácticamente hablamos de espesamiento relave o producto final, metiendo los conceptos terminológicos que explicaba muy bien Marco. En nuestro caso, estamos desarrollando lo que es Mine to End pensando en los relaves. Básicamente, el intrusivo potásico nos genera bastante desafío en la molienda SAG. Como le explicaba yo, tenemos ausencia de grueso, por lo tanto, en algún minuto le explicaba, esa ausencia de grueso genera una presencia mucha de intermedio y aumenta las cargas circulantes por ahí por el chancado de pelo y nos genera restricciones. Entonces, la única forma de corregir eso desde mina es poder maximizar el fino para poder reducir los intermedios. El Hornfels, que es ese material pegajoso, alargado, ¿cierto?, que de alguna forma nos complica en la molienda convencional. O sea, teníamos una restricción grande en la batería de ciclones por un tema de diseño. De 16 ciclones solamente podíamos operar con 10, sobre todo con este tipo de material pegajoso, porque se llenaban, bloqueaban el ápex y se iba toda a flotación. Ahí hicimos una modificación, aumentamos la capacidad de contención del cajón del under y liberamos cuello de botella. Lo que finalmente se tradujo el año pasado en un incremento de tonelaje horario de 18%, lo cual fue fantástico para la historia que traía Chinalco. Seguido de eso, llegamos a la flotación y encontramos que la serpentina magnetita, muchos se preguntan por qué la magnetita la considera una alteración, pero es básicamente por la cantidad másica, me explicaban los colegas del área de geología, porque es mucho, entonces lo caracterizaban como serpentina magnetita. Sin embargo, la magnetita, hay partes que trae demasiada pila y ahí definitivamente sí se nos complica la flotación. Entonces ya estamos en flotación. Y cuando hablamos de la actinolina tremolita, llegamos ya a los pesadores de relave con los problemas típicos de sedimentación, ¿no? O sea, demasiada arcilla, insoluble, que de alguna forma nos hacen restringir muchas veces el tonelaje agua arriba. Entonces es un poco el desafío que tenemos hoy en Toro Mocho, es hacer la integración de la cadena completa de valor, pero asociado hasta los relaves. Y ahí estamos enfocados. En algún momento en este congreso compartía también con la audiencia una idea que nació por ahí por noviembre del 2001, precisamente cuando era técnico metalurgista, yo en Candelaria en ese tiempo, revisando papers del doctor Valery, que tú conoces bien, Marco, basado en lo que es la predicción del tonelaje desde las variables de la tronadura, más la mina y la planta. Y en ese instante, en esos años, me decía yo, ¿por qué esto no está en línea? Y por qué además, cuando la pala carga al camión, no se puede saber qué va a llegar y qué va a traer. Bueno, de eso trata la presentación, la pueden ver para no entrar en detalle, pero efectivamente apuntando a lo que es el concepto que discutíamos en algún momento también con ustedes de la necesidad de tener un Mine to Mill 4.0 asociado a lo que es la minería 4.0, definitivamente creo que es el futuro de lo necesario, ¿no?, para poder maximizar no solo el rendimiento de la operación, sino también el rendimiento financiero, basado en las inversiones que se hacen. Eso sería. Perfecto. Marco, levantaste la mano, pero le voy a dar la palabra a Rafael primero y después, cuando una vez que terminemos la ronda... No te preocupes. Tenía una acotación pequeñita, pero lo hago después. Si es pequeña, le podemos dar No, es una acotación y disculpen, no pretendo ser pedante ni mucho menos, pero lo que pasa es que en inglés el concepto uno tiende, y eso se escucha mucho, la palabra mill se subentiende como concentradora. No es solamente molina, no es solamente molino. Nosotros hablamos en español, o por lo menos en español chileno, debo decir, hablamos de la concentradora. En el inglés tú puedes decir concentrator o puedes decir también mill y se refiere a lo mismo. Eso. Así es. Perfecto, una aclaración importante ya que estamos hablando ya de los espesadores. Entonces ya nos saltamos al molino SAG. Rafael, te doy la palabra. Gracias. Bueno, ya han dado opiniones interesantes sobre algo más que simplemente una tronadura, reducir de tamaño y tener un beneficio por costos energéticos, ¿no? Y están hablando de modelos geometalúrgicos. Lo que yo preguntaría, más que poder decir algo respecto a esto, es ¿cuál es la gran dificultad de tener modelos geometalúrgicos que sean realmente confiables desde el punto de vista de exploración, de un lado, para poder caracterizar geometalúrgicamente el yacimiento, ¿no? Porque, bueno, la caracterización geológica, entiendo, es relativamente más simple, menos precisa, ¿no? Pero
geometalúrgica ya tiene que ver con, sé que hay mineral en tal parte y que ese mineral tiene tales características y que cuando ese mineral lo trato, tengo tales problemas, ¿no? En el caso particular de la concentración de cobre, cosas que fastidian notablemente son la alta relación de fierro con el cobre, ¿no? El ISA, el índice de solubilidad en ácido, por ejemplo, algo que es terriblemente perjudicial para todas las flotaciones es, por ejemplo, las lamas, ¿no? Que son las arcillas, y hay algunas arcillas que son terribles, ¿no? Muy, muy malas. Entonces, de acuerdo a eso, si tienes la posibilidad de caracterizar geometalúrgicamente el yacimiento, entonces sabes cómo mezclarlo y cómo tratarlo en un momento en el que llega a la flotación, ¿no? Y bueno, eso idealmente si pudiese sostener durante un tiempo relativamente largo las mezclas, ¿no? Si puedes hacer ese sostenimiento de las mezclas para tratar muchos días, pero eso no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante dinámica la explotación del yacimiento y vas sacando el mineral y te tienes que ir moviendo de frente y encuentras otro mineral, ¿no? Entonces, toda esa planificación enlazada con el modelo geometalúrgico, yo la veo y la entiendo de acuerdo a lo que he podido conversar, ¿no? con los colegas del área de metalurgia y de geología, bastante compleja, ¿no? Bastante compleja. Y lo que he podido también apreciar es que hay pocos esfuerzos en este momento por llevar esto a un nivel 4.0, ¿no? Es algo que Alfonso más temprano estaba comentando, ¿no? El Mine to Mill 4.0 creo que estaba proponiendo lanzar un concepto así y me parece fabuloso, interesantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás hablando de un hiperconocimiento, un manejo altísimo de la data y convertirla, ¿no? Mucha data, convertirla en información que tiene que ver con geolocalización, superconectividad, tener la información en el tiempo real, lo que sacaste de las perforaciones para la voladura, ¿no? de los taladros de blasting, tenerlo inmediatamente caracterizado para saber si realmente era lo que esperabas recibir ahí, etc. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Ese grado de dificultad, ese grado de complejidad que tiene esto, ¿cómo lo ven ustedes que son más conocedores del tema, ¿no? Sí, Javier, voy a anotar la pregunta de Rafael. Te voy a dar la palabra, Javier, y después voy a contestar yo al final de la... Sí, yo creo que, a ver, hay cosas bien interesantes que se pueden entrelazar para dar una respuesta a lo que indica Rafael. Sin duda lo que mencionó Marco en esta ronda es lo que para mí, modo de pensar y en base a la experiencia que he tenido, es el concepto preciso que finalmente es el tema de la caracterización. Indudablemente en un yacimiento para poder hacer todo lo que es la planificación de la mina, mediante métodos destructivos, sondaje, ¿cierto? Pozo de tronadura, etc., es carísimo. Por lo tanto, el volumen de información con que en este caso se construyen los modelos no es la adecuada, a pesar de que es lo que se tiene actualmente. Por lo tanto, si tú pudieses de alguna otra forma poder aumentar la caracterización de tu mina, ¿cierto? A una unidad mucho menor que la de un bloque, por ejemplo, una baldada, es que tú podrías, en este caso, generar todo lo que se llama, o lo que se podría llamar, en este caso, polígonos dinámicos, ¿cierto? Polígonos de mineral o de lastre dinámicos, de modo tal de que te permitan tomar decisiones en tiempo real. Y con eso ya no necesitarías modelos geometalúrgicos, sino que tú podrías tomar decisiones que te podrían impactar en tiempo real, respectivamente, no solamente en lo que tú vas a enviar a la planta, sino que también vas a dejar de enviar y que vas a, obviamente, ahorrar en temas de energía, que era en lo que estábamos conversando, en temas hídricos, ya que no es un tema menor aquí en Chile, en Perú todavía no hay una demanda, digamos, tal como se la ha generado en Chile,
y además también una reducción en todo lo que son los reactivos. Si el caso fuese obviamente una planta hidrometalúrgica, los costos de ácido en este caso no son menores, ¿cierto? Si es una planta concentradora, indudablemente que los costos de reactivo por procesar un mineral que por causas de desconocimiento desde el punto de vista del modelo geometalúrgico o de impactos que se generan posterior a la tronadura, no pueden ser cuantificables. Por ejemplo, en la zona de transición es muy difícil muchas veces para la operación de carguío poder de alguna otra forma caracterizar o separar, digamos, cuáles son las zonas de lastre y cuáles son las zonas de mineral. Y por otro lado, tampoco el modelo geometalúrgico permite, en este caso, entregarle información a la operación de carguío, producto de los desplazamientos que se generan en la voladura o en la tronadura respectiva. Y que indudablemente con eso el mine to mill, que de alguna otra forma puede ser a través de estimaciones muy bien hechas, a través de modelos estocásticos, modelos fenomenológicos y con una matemática muy compleja, no te van a permitir resolver la ecuación o resolver el mine to mill, y sí lo podría realizar una medición que pudiese ser entrelazada entre varios puntos, de modo tal de poder llegar a tu planta y tomar decisiones en tiempo real. Hay una presentación que en este caso justamente la empresa MineSense, a la cual yo represento, está presentando en este congreso, y que es un sueño hecho realidad, que ya se está haciendo actualmente y con mediciones en tiempo real. Perfecto. Yo voy a hacer una pequeña acotación, pero lo que dices tú, Rafael, mira, hacer un modelo geometalúrgico que conlleva a todos solucionar este problema principal, que es el problema de la caracterización del yacimiento, es un trabajo de años. Es un trabajo por lo menos de unos 2 o 3 años, que tú tienes que invertir dinero en sondajes, tienes que invertir dinero en pruebas. No quiero hablar de dinero, pero es mucho, mucho, mucho dinero. En el caso de que tenga un yacimiento complejo, es, qué sé yo, 200 hasta 200 muestras de variabilidad para representar un año, en el peor de los casos. Y he conocido otros yacimientos donde tú con 4 o 5 muestras de variabilidad puedes predecir el año sin ningún problema. Esa es la gracia de nuestra madre naturaleza, que algunos nos bendijo con algunas cosas y con otros nos puso más desafíos. En rigor, tú estás trabajando 3 años en construir una ecuación que a ti te permita predecir throughput y recuperación. El hilo conductor que todos hemos coincidido que debe existir para que esto funcione es un ente que no está invitado a la mesa, pero que es muy importante dentro de la organización, que es el planificador minero. El planificador minero, en su planilla Excel, toma todas las inquietudes de geología, todas las inquietudes de los geometalurgistas y las inquietudes de todo el board de directores y también de los metalurgistas, de forma de generar el mejor caso de negocio que permita maximizar el valor de la compañía año a año. Y eso te lo exige el directorio y también te lo exigen los bancos. El problema es, ¿qué ponemos en este plan? Para que no sea un plan muy agresivo o para que no sea un plan muy relajado. De eso va a depender la precisión que tenga tu modelo geometalúrgico. Y nosotros podemos llegar a lo que decía Javier, de tener el conocimiento a nivel de pala, que eso nuestros amigos pirquineros lo saben día a día. Ellos saben en su frente y cuando van siguiendo la beta cuánta plata van a ganar en la medida que van avanzando. Y este problema que es un poco más de primer mundo o de gran minería, que es el mine to mill. El mine to mill es un problema de las grandes mineras, no es un problema de la mediana ni en la pequeña, porque en la mediana y pequeña no funciona, porque la selectividad que tú tienes en tu mina es tan grande que para qué vas a tener un mine to mill si tú mirando a la frente vas a saber cuánta plata te va a rentar la tronadura. Yo creo que el hilo conductor en este caso es un actor que no está, que es muy importante y que nosotros no tenemos que dejar de lado en ningún momento, porque el fracaso, el éxito del mine to mill, así como de un buen modelo geometalúrgico, es cuando el planificador nos cree y ocupa ese modelo para hacer sus predicciones de valor de la compañía. Y eso lamentablemente no es un trabajo de nosotros, es un trabajo de la organización, es un trabajo de
cuán creíbles somos nosotros en las decisiones que tomamos y también cuán creíbles son los datos que estamos midiendo y que estamos generando con todas las pruebas de laboratorio. Marco, Alfonso, Marco levantó primero la mano, así que le voy a dar la palabra. Sí, mira, yo quiero complementar también, porque es muy interesante la pregunta de Rafael. Yo te puedo decir, yo represento a la compañía SGS, ¿no es cierto? Y SGS nosotros somos una compañía sin duda global, tenemos presencia literalmente en todo el mundo y tenemos este tipo de actividades que llevamos a cabo no solamente aquí en Chile, pero como en otras partes del globo también. Les puedo dar un ejemplo. Nosotros hace poquito terminamos de hacer un estudio de la geometalurgia y la estrategia geometalúrgica, no tanto la estrategia, sino la herramienta geometalúrgica que se usa en el modelo que tiene minera escondida. Y una de las cosas que les puedo contar, y no les voy a dar mayor detalles, pero sin duda puedo compartir esto con ustedes, que nosotros como SGS estamos a cargo de las pruebas geometalúrgicas escondidas hace 21 años. Hace 21 años que colectamos y generamos información para el modelo geometalúrgico de escondida. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la geometalurgia, para que un modelo dé respuesta de buena forma, porque al final del día yo creo que la pregunta, lo que hay detrás de la pregunta de Rafael, ¿cuál es el grado de certeza de la predicción que te puede dar un modelo? O sea, ¿cuánto le creo yo al modelo? Y un modelo geometalúrgico es como un hijo, es un compromiso para el resto de tu vida. No puedes dejar de estudiar la geología de ese yacimiento si quieres tener una buena predicción de qué va a pasar desde un punto de vista de extracción y de extracción de valor y en cierta medida que sea rentable económicamente hablando. Entonces, esto es un compromiso permanente. Hay que hacer este estudio en base al modelo geológico y geometalúrgico, se definen los bloques y se definen los atributos que tú quieres caracterizar. Y teniendo atributos de años que vas a procesar en el futuro, porque esto es como una predicción, es como una bola de cristal, tú vas a predecir lo que vas a procesar y esa predicción va a tener el grado de certeza en la medida que tú hayas hecho el trabajo preliminar antes. Entonces, por eso es algo continuo, ¿ok? No es que lo hagas hoy día, defines un modelo y te quedas con este modelo hasta el final de la operación de la mina. No funciona así, lamentablemente. Entonces, en ese aspecto yo creo que de eso se trata. Ahora, yo concuerdo con lo que dice Mayén de que la persona que hace el plan minero, el que debería estar aquí también participando, sin duda, pero esa persona va a usar un modelo que tiene que tener un cierto grado de validación. Ese modelo tiene que estar validado. Y la validación es un proceso costoso. Es un proceso que toma tiempo y que también es un esfuerzo multidisciplinario. ¿Ok? Y sin duda, la capacidad predictiva del modelo tiene que ver con el buen entendimiento que tenemos del ensamblaje mineralógico del material que estamos extrayendo. Entonces, en el fondo, son muchas las variables y son muchos los aspectos a considerar. Lo único que te puedo decir es hay mucho, y entre paréntesis, una cosa y con esto termino, hay mucha información que se ha acumulado a lo largo de los años. Lo que yo veo desde la perspectiva de donde yo estoy parado en estos momentos, yo he visto que esta información se ha utilizado y se ha rasguñado a nivel superficial, pero el uso efectivo de esa información es limitada. Entonces, lo que estoy tratando de decir, hay mucho espacio para hacer un reprocesamiento de esa información y sacarle ese valor que está contenido ahí, que no hemos realmente extraído todavía. Eso. Excelente, Alfonso. Sí, gracias. Mira, yo solo quisiera complementar un poquito los comentarios desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que obviamente no necesariamente puede ser la misma. Primero, una apreciación personal. Yo siempre he pensado, siempre he creído de que la compañía minera que no invierte en caracterizar la roca lo más posible, como bien menciona Marco, porque es un tema muy crítico, y en el conocimiento de su personal y la retención, definitivamente no quiero decir que está condenado al fracaso porque no es así,
pero efectivamente sí va a perder muchas oportunidades de maximizar la parte financiera. Resolviendo el tema de lo que es el modelo geometalúrgico, definitivamente hay otras cosas que resolver, pero como menciona Marco bastante bien, el modelo geometalúrgico es algo que tiene que mantenerse vivo. Y yo lo comento porque yo he tenido experiencia donde he llegado a operaciones donde no hay modelo geometalúrgico después de varios años de operación, y así, y todos esperan a veces incluso alcanzar los resultados de lo que dice el estudio de factibilidad, siendo que sabemos que el estudio de factibilidad es más o menos 30% de error y todo eso. Pero hay muchos ejecutivos, obviamente, por allá, por otros países, que obviamente no son expertos, y eso se entiende, y no comprenden, y no van a comprender, y no tienen por qué comprender, porque ya la factibilidad no se cumple. Entonces, efectivamente, sí, el tema del modelo geometalúrgico es un tema súper relevante, súper crítico para las decisiones de negocio que van a impactar fuertemente la finanza. Sin embargo, como decía, una vez resolviendo el tema del modelo geometalúrgico, en el supuesto que ya se mantiene esta actualización periódica, aparece lo que mencionaba Javier. De alguna forma estoy totalmente de acuerdo, lo comparto plenamente, que está relacionado con la granularidad de la data. O sea, como le mencionaba, yo he tenido oportunidad de tratar de integrar la cadena de valor desde el punto de vista de la data, primero en esos años 2001, 2007 en forma manual, después un poco con la tecnología, y definitivamente en una mina por ahí, toda la información, o en la mayoría de las minas probablemente, en base al polígono. Entonces obviamente salen como 10, 15, 30 o 50 camiones con la misma ley, con el mismo RATOX, o con los mismos malos actores, con la misma impureza, porque es un polígono de 150.000, de 300.000 o 500.000 toneladas. Entonces, a mí me aprendí muchísimo, y por eso tomo el punto de Javier, cuando hicimos el ejercicio de calcular el centroide del balde y empezamos a hacer la estimación por baldada. Y definitivamente ahí nos dimos cuenta, en una planta de lixiviación, nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo, si mal no recuerdo, 20 o 28 millones de dólares, porque adicionábamos demasiado ácido cuando venía poco cobre soluble. O sea, y a veces faltaba ácido cuando venía mucho, precisamente porque adicionábamos función del polígono. Entonces, efectivamente, sí, el centroide del balde o la baldada es un tema súper crítico que hoy día sí se puede tener con mayor certeza, ¿no? Ya con todos los algoritmos Kriging del vecino más cercano, la parte geológica, yo no soy experto, pero efectivamente sí se puede cuantificar con menor incertidumbre lo que el balde trae. Y de ahí nace un poco esta experiencia que le mencionaba yo, que hoy día nosotros acá lo implementamos aquí en Toromocho, que cuando la pala carga el camión, nosotros ya podemos asociar todas las variables del modelo geológico, geotécnico y en el geometalúrgico que estamos montando, porque aquí no teníamos. Y ahora vamos a entrar a trabajar en lo que es la digitalización, una de las cosas que mencionaba Rafael al comienzo, de lo que es la perforación y voladura, para poder también saber cómo se tronó, cómo se perforó y cómo se tronó. Y ahí viene también una componente importante que nace con el tema del Mine 2000, y un poco por lo que yo he logrado aprender, es que es bastante relevante las desviaciones, controlar las desviaciones entre el diseño de perforación de tronadura y lo que se implementa realmente en el campo. ¿Por qué? Porque todas las variaciones que están asociadas a, digamos, a lo que es borden y espaciamiento, lo que es la malla, afecta a la variabilidad de los gruesos. Entonces yo puedo esperar un F80 de 7 pulgadas, pero me llegan 15, me llega una citroneta, ¿cierto?, que cae dentro del chancador y tengo que perforarla con el picarroca, o llega demasiado fino. Y todas las desviaciones que ya son de la caracterización de roca, básicamente la estructura, la dureza, una roca dura que está alterada, que se comporta como blanda, todo eso aumenta la variabilidad en lo que es intermedio y fino. Entonces, vuelvo a insistir, y disculpen que sea recurrente en esto, repetitivo, pero definitivamente creo que hoy la industria minera, con este tema de la minería 4.0 o de la revolución industrial 4.0, tiene todo, absolutamente todo, para poder crear un negocio más sustentable, más amigable con el medio ambiente y efectivamente más beneficioso desde el punto de vista financiero. Eso sería mi gracias. Perfecto. Oye, nos quedan unos 10 minutos, así que les voy a pedir a cada uno que concluya muy brevemente su intervención, y también que concluya quizás con un mensaje hacia el futuro, de qué espera cada uno de esto. Voy a partir en esta oportunidad yo.
hablando un poco de aguas arriba, pero y también tomando el mensaje de Alfonso, que Alfonso dice que no hay excusa, en este momento no hay excusa para no hacer las cosas. Tenemos generaciones que nacieron con el celular en la mano, con el teléfono móvil en la mano, entonces eso es una ventaja que a algunos no les gusta, pero que la tenemos que aprovechar. Y en mi caso yo sueño un Mine to Mill con camiones autónomos y con perforadoras autónomas, que el efecto de que el agujero se haga en el punto donde yo quiero para que la fractura se genere en el lugar donde yo quiero y la malla se genere de tal forma que me genere la granulometría que yo quiero, que para un caso de SAC es de cierta forma, para un caso de HPGR es de otra forma, y para un caso de una molienda convencional es otra curva granulométrica donde nosotros no nos fijamos ni en lo grueso ni en lo fino, sino en la fracción que nos genere menos carga circulante. Y por ejemplo, ese es el Mine to Mill que yo veo en el futuro. Es con palas autónomas, con perforadoras autónomas y con camiones autónomos, cosa que el cuello de botella ya pase a otro lado. Y lo otro que me gustaría ver en algún futuro, que en algún momento lo estudiamos en mis tiempos de académico, que esta idea es muy difícil de aplicar en minería subterránea y en mediana minería. Y es ahí donde el dinero cuesta, donde la mediana minería es donde nosotros pagamos nuestra operación con lo que producimos día a día. Y las decisiones operacionales que tomamos en el día a día nos afectan nuestro flujo de caja y nuestro free cash flow. Implementar estas ideas de geometalurgia y de Mine to Mill en la mediana y pequeña minería, yo creo que es un desafío muy grande, porque ahí tenemos que optimizar recursos y en realidad enfocarnos en lo que realmente nos interesa y tratar de simplificar el problema y llevarlo a su mínima expresión. El futuro, de acuerdo a mi experiencia, lo que he visto en algunos momentos, y una de las formas que lamentablemente se está yendo al mundo, es que se minimiza el impacto ambiental disminuyendo el volumen de extracción de las minas. En el futuro probablemente la gran minería no va a existir. En el futuro va a existir la mediana minería, pero por montón, así como pasa en otros países del mundo. Y nuestros objetivos y todas nuestras ideas de optimización probablemente tienen que ir orientadas a ese mercado y a ese tier de producción. Esa es mi reflexión. Así que les doy la palabra a ustedes y después cerramos este panel. Marco, no sé si quieres cerrar tú primero. Ok, gracias, ni un problema. Yo creo que voy a apuntar más alto en el cielo y ser más, a lo mejor más soñador, por así decirlo. Y ambicionar una minería y un concepto de integración de las actividades mineras que ojalá no generen desechos. Entonces, yo ambiciono una minería sin desechos y sin relaves, sin material porque la minería perturba, es una actividad que genera un ruido fuerte en las comunidades, en la flora, en la fauna, en la sociedad en general. Y por eso hay tantos detractores de ella, ¿no es cierto? Pero también tenemos que reconocer que si es bien gestionada y manejada, genera mucho desarrollo, genera un encadenamiento productivo para el área donde se lleva a cabo, beneficia a las comunidades. Entonces tiene muchas cosas positivas. Entonces a mí me interesa pensar en una minería y en una actividad integrada que piense en el legado que estamos dejando. Y un legado, y sin duda cuando nosotros, se habla mucho y en la naturaleza humana, nosotros, la naturaleza humana va por conceptos que se usan y que se abusan en el tiempo. Entonces se abusó mucho por mucho tiempo el concepto de innovación. Se está hablando mucho del concepto sostenibilidad o sustentabilidad, que es el anglicismo, por así decirlo. Y bueno, estamos repasando y discutiendo sobre este concepto Mine to Mill, que hace una integración de actividades, ¿no es cierto? Desde un punto de vista energético, eficiencia y beneficio económico. A mí me gustaría continuar haciendo todo eso, pero que el impacto que genere esta actividad sea mínimo.
Y obviamente yo creo que se puede, y se puede en la medida que nosotros tengamos un mejor entendimiento de las actividades que tenemos que realizar para extraer ese valor que yo hablaba al comienzo. Ese contenido de valor deberíamos poder accederlo de una forma que genere el mínimo de perturbación en el entorno y podamos en el fondo poner de vuelta el desecho que generamos del hoyo del cual provino, si lo pongo en palabras simples. Eso. Perfecto. Alfonso. Gracias. Tal vez agregar que comparto lo que mencionan ambos. Yo sueño con una Mind2Me, como mencionaba, 4.0 desde el punto de vista de tener una integración con un enfoque así de como lean pool, ¿no? O sea, lean, ¿cierto? Sin cuello de botella, sin restricciones, más flat. Y pool jalando la necesidad desde el cliente agua arriba hasta la mina. Y ahí viene todos estos contextos de geometalurgia, del modelo tonelaje, granularidad de la data. Y obviamente a un nivel tecnificado de tal forma que la interoperabilidad entre sistemas ya no sea discusión, todavía hay algo de eso. Hay mucha más herramientas para que no sea un nicho de problema hoy en día, pero sin embargo hay desafíos todavía. Se depende mucho a veces de algunos proveedores que no responden tan rápido como otros, etc. Y sí, yo le sumaría dos componentes, o sea, tres componentes. La primera, que creo que es algo que debería ser la base que sustente esa integración a una velocidad de la minería 4.0, que es la componente verde que menciona Marco. Definitivamente hay varias empresas que están haciendo esfuerzos grandes para reducir la huella de carbono y que obviamente creo que va a ser más posible con todo este tema de la automatización, no, con el tema del equipo autónomo. Sin embargo, le agregaría dos componentes más a este Mind2Me 4.0, más allá de la tecnología y la integración online, predictiva o preventiva, o la mirada futurista con gemelos digitales corriendo en paralelo. Le agregaría el tema de el mismo desarrollo a nivel de lo que es el asset management, la gestión de activos, que muchas veces lo tomamos cuando la planta empieza a fallar, ¿no? Pero a la medida que vamos subiendo los rendimientos de los equipos con esta optimización integrada, obviamente los componentes comienzan a durar menos, pero actuamos después, no actuamos antes. O sea, partiendo desde del mismo momento en que vamos a incrementar el tonelaje agua abajo, o los flujos de pulpa, o los flujos concentrados, deberíamos estar considerando ya cómo van a incrementar los elementos de desgaste y poder tomando acción sobre precisamente la cadena de suministro también. Y esa es la otra componente, que es lo que es supply chain. Entonces yo veo el mundo futuro a este nivel de 4.0 con esas tres cadenas de valor totalmente integradas y obviamente como gran base de lo que menciona Marco, que es la minería verde. Perfecto. Rafael. Bueno, caramba, me han dejado muy poco para decir. Que está en mayores problemas, Javier. Pero bueno, es fabuloso realmente, es muy enriquecedor. Les agradezco muchísimo todo ese know-how que están brindando. Estoy seguro de que todos los participantes que vean en el foro se van a enriquecer muchísimo con todo lo que ustedes han puesto como conocimiento, perspectiva, ¿no? Y bueno, particularmente yo lo que pienso que de aquí para adelante podría significar una dificultad o un problema o un desafío es justamente este tema de que se ha hablado en determinado momento, se ha abusado mucho de la palabra innovación, pero en realidad con poco recurso, con todo lo que tenemos actualmente de tecnología digital, son grandes cosas que se pueden hacer efectivamente, ¿no? Como lo han dicho, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y el reto, me parece a mí, es justamente el enfoque y el trabajo sostenido para, con toda esta tecnología que tenemos, continuar y lograr esta integración. No dejarla de lado, que no sea como se dice, el sabor del día, ¿no? Y que luego pasa y se olvida, ¿no? Sino que haya un sostenimiento, ¿no? En todo esto. Creo que ese es el reto futuro. Sí. Gracias.
Excelente. Javier, te tocó la tarea más difícil de todas. Vamos a ver si es que la síntesis es lo mío o no. Si no, hubiese salido con una guitarra para haber hecho los acordes final de la canción simplemente. A ver, yo creo que debemos destacar de este panel, que desde ya estoy muy agradecido de haber participado, en que el Mind2Meal es indudablemente es una metodología. En ningún caso y debe ser, en este caso, y debe ser un traje a la medida para cada compañía minera. Cada compañía minera, con su mineralogía, con su naturaleza, se va a comportar de forma diferente. Por lo tanto, la caracterización es esencial. Si nosotros no tenemos una buena caracterización, lo más probable es que solamente usando la metodología no vamos a conseguir los resultados que esperamos. Es importante poder sostener, digamos, todo lo que es la teoría del Mind2Meal con la minería verde. Y precisamente con una muy buena caracterización vamos a poder dejar de enviar lastre al proceso y enviar mineral al botadero. Con lo cual, obviamente, vamos a poder procesar lo que corresponde y de alguna otra forma permitir que nuestros procesos sean mucho más estables desde el punto de vista de las recuperaciones y mucho menos, y con una eficiencia, aquí me voy a sacar el ingeniero químico, con una eficiencia de procesos mucho más alta. Y por último, creo que todas las componentes que mencionó Alfonso son importantes, pero la componente que en este caso engloba todo el cambio que se puede generar a través del Mind2Meal 4.0 y todo lo que tiene relación con poder gestionar desde el punto de vista de las variables del negocio, sin duda que si no son gobernadas por la gestión del cambio, podría eventualmente poner la lápida al Mind2Meal en este caso. Eso. Excelente. Yo creo que no lo podías haber dicho mejor. El Mind2Meal, entonces, señores, no está muerto. Esa es la conclusión principal. Yo creo que estamos bien. Le agradezco por su participación, por su tiempo. Yo sé que son todos personas muy ocupadas, tienen sus temas importantes, pero creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Les agradezco a todos por su tiempo, por su experiencia, por todo lo que aportaron en este panel. Y bueno, no me queda nada más que al resto de la gente que está visitando la página del Congreso que vean las presentaciones que dijeron nuestros panelistas y que también se siga conectando y pueda disfrutar de este Congreso. Así que me despido, nos despedimos todos y ha sido un excelente panel, muchachos. Felicitaciones y que tengan un excelente día. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gusto. Chao, chao.